Estamos en un momento histórico caracterizado por la agresividad bélica y las amenazas a las distintas naciones del mundo. En este punto, con todo lo que está pasando, los despliegues militares en Medio Oriente, etc., debería quedar claro que ningún tipo de ataque preventivo a otro Estado-nación puede garantizar la defensa del país, sino que todo lo contrario, solo genera ruptura, desestabilización y destrucción interna. Es justamente el concepto de defensa nacional lo que es necesario entender ahora. Cuando hablamos de defensa nacional, nos referimos a los estados garantizando el futuro y bienestar de los pueblos y la soberanía nacional, en contra de cualquier amenaza existente. La defensa de la nación hace que los pueblos se identifiquen con una causa común, ya sea defenderse de agresiones externas o embarcarse en una recuperación económica. Es necesario identificarse con una causa más grande que los distintos sectores de la población, ideologías políticas, etc. Porque esas causas son las únicas que cambian la historia y son también las únicas que garantizan la seguridad de la población presente y de las generaciones futuras. La importancia de la renacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina por parte de Cristina Fernández de Kirchner y la misma fundación de esa empresa por parte del gran patriota argentino Enrique Mosconi representa esa unión de la patria por una misión común. Lucha que ha cerrado un ciclo con la victoria argentina bajo el liderazgo del actual gobierno. El lunes 16 de abril, la presidenta argentina anunció un proyecto de ley para recuperar la empresa petrolera estatal YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta empresa fue privatizada durante los 90, en la década del neoliberalismo brutal que terminó por destruir la economía del país, y fue adquirida en su mayor parte por la empresa española Repsol. Con esta nueva medida para proteger los recursos estratégicos de la nación, se expropia el 51% de YPF a la empresa Repsol y pasa a manos del Estado Nacional y las provincias productoras de petróleo. El resto se mantiene igual. Como dijo la presidenta, hay que eliminar el mito de que el Estado Nacional no puede manejar una empresa, de que es ineficiente. De hecho, hay cientos de ejemplos para ilustrar lo contrario. Una economía sana requiere que el Estado sea el responsable de proveer los servicios básicos de la población y también de promover aquellos campos estratégicos en la economía física que significan el desarrollo futuro del país. Repsol, que no es una empresa del gobierno español, es una empresa amante de la especulación financiera, que vive de este sistema monetarista corrupto y saqueador, ha estado utilizando a YPF solamente para especular. Argentina tiene abundancia de hidrocarburos, la mayoría incluso sin explotar, y es un productor muy importante a nivel mundial. La pelea entre el gobierno argentino y Repsol había comenzado hace varios meses, cuando el gobierno argentino le exigió a la empresa que se haga cargo de la inversión que le corresponde para desarrollar los recursos estratégicos de nuestro país, ya que no estaban siendo explotados. Esto nunca ocurrió, porque se trata de intereses financieros a los que no les importa en lo más mínimo el progreso del país. Lo que hay que señalar principalmente es que por esta inoperancia voluntaria de la empresa española, Argentina se vio obligada por primera vez en 13 años a importar petróleo. El país tuvo un déficit de 3.029 millones de dólares en 2011 debido a esto. Esto demuestra que las empresas que prestan un servicio para la población, como la energía o el combustible, no pueden estar en manos de financieros internacionales, que han estado especulando con el precio del petróleo para sacar más ganancia, sin producir absolutamente nada. Este punto del rol de una empresa estatal se aclara aún más al contrastar la visión monetarista que se le dio a YPF con su verdadero espíritu, la idea del general Enrique Mosconi y la historia de la creación de YPF. El general Enrique Mosconi se percató de la importancia estratégica de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos y fue el primero en organizar a las fuerzas de la nación para conseguir dicha soberanía. Mosconi era general y también ingeniero civil. Se había formado en la experiencia del ejército alemán de comienzos del siglo XX, fuertemente influenciado por los conceptos físico-económicos de Federico List, que hicieron de Alemania una gran nación productiva. Allí absorbe los principios de economía nacional proteccionista, que se basan en el desarrollo de toda la nación, para lo cual la infraestructura tiene un rol básico y fundamental. Cuando era director de aeronáutica en el ejército argentino, tuvo a cargo un ejercicio de práctica por una celebración anual. Pero sucedió que el gerente de la West Indian Oil Company
le negó al ejército argentino la provisión de combustible para abastecer a todas las aeronaves que iban a hacer esta movilización por todo el país. Es aquí donde pudo ver directamente al enemigo, a ese imperio financiero que opera para destruir a las naciones. No se trataba del combustible nada más, sino que él pudo entender la vulnerabilidad de la nación. Si se hubiera tratado de una guerra real, hubiera tenido consecuencias gravísimas para el país. Sin soberanía económica y tecnológica, éramos esclavos de Wall Street y de Londres. Por lo tanto, él asume el compromiso personal de lidiar con este gran problema que enfrentaba la nación. Y a través de su trabajo y poder organizativo, consigue la aprobación del Congreso argentino para crear YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 1922, siendo este el primer caso en el mundo de una empresa de petróleo creada y dirigida por el Estado. Esto se hace posible con algunos fondos crediticios del Estado Nacional Argentino, y así arranca la destilería de petróleo para producir el combustible necesario. Esta primera destilería y las instalaciones que Mosconi tiene a su cargo cuando nace YPF conlleva mucha inversión inicial, que luego se recupera en tan solo 3 meses. Así Argentina cuenta con una destilería propia. Se empieza a mecanizar e industrializar toda la estructura del envasado y de los combustibles y las fábricas de latas, entre otras cosas. Se lanza de esta forma una carrera acelerada de exploración y explotación del petróleo en Argentina, que entre el año 1922 y 1927 crece alrededor de 10 veces, y gracias no a la iniciativa privada del Standard Oil o de la Royal Dutch Shell, sino de una empresa del Estado con un crédito inicial, pero luego con un autoabastecimiento continuo, dada su alta tasa de productividad por los conceptos aplicados de economía física que comprendía Mosconi. La experiencia de YPF va desarrollando una nueva faceta de la Argentina. No se trata solo de la producción del petróleo y el comienzo del autoabastecimiento del petróleo, sino de todo un espectro de subproductos sociales de una empresa dirigida por el Estado con el objetivo y el principio organizador del bienestar general. Llevando a cabo la creación de nuevas escuelas, fundando nuevos pueblos y creando un aparato urbano que no existía antes de esta explotación petrolífera, se empieza a tomar conciencia de una nueva fase dirigida por el concepto a largo plazo del desarrollo de la nación. Es ese el espíritu que se le da a YPF, la recuperación y el desarrollo de la soberanía nacional. Incluso hay un aspecto superior de la economía física que se desprende de este mismo concepto de soberanía nacional, que es el rol de la juventud en la ciencia y la tecnología, puesto que con YPF, Mosconi empieza a preparar toda una nueva generación de jóvenes ingenieros para que se vayan perfeccionando, e incluso que estos perfeccionen los métodos que otros países aplicaban para la producción petrolera, descubriendo y aplicando nuevas tecnologías de manera acelerada. YPF, bajo los intereses privados de Repsol, genera solo un déficit de más de 3.000 millones de dólares, por primera vez en la historia argentina. YPF, bajo la idea del general Mosconi, que es el autoabastecimiento y el desarrollo físico-económico del país, guiado por el bienestar de la población, recupera la inversión inicial en 3 meses de operatividad. Y además de eso, realmente provee al país con un nuevo campo de acción, donde la ciencia y la tecnología comienzan a tener un rol fundamental en la República. Esta pelea de Mosconi por la profundización de la soberanía y la defensa de la nación cumple su ciclo hoy, con el liderazgo de Cristina Fernández y el apoyo de la gran mayoría del pueblo argentino, que tiene que entender la importancia de no solo esta empresa, sino del tipo de comprensión y espíritu necesario para hacer que el país avance, lo cual se ve tanto en el general Mosconi como en la presidenta Cristina Fernández. Este concepto de defensa nacional es lo que el mundo necesita para unirse bajo una misma misión: abandonar la militarización que se está dando en todas partes del mundo debido a los planes beligerantes de la OTAN y unirse bajo una misma causa de defensa de la especie humana. Que este momento tan peligroso de la historia nos encuentre preparados para superarlo. Hay que entender los ejemplos de las peleas que cambiaron la historia, ejemplos pasados y actuales, para poder organizar a la gente, a los políticos, a la población en general, bajo una idea real de lo que se puede y se tiene que hacer.
La importancia de la renacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina por parte de Cristina Fernández de Kirchner y la misma fundación de esa empresa por parte del gran patriota argentino Enrique Mosconi representa esa unión de la patria por una misión común. Lucha que ha cerrado un ciclo con la victoria necesario entender ahora. Cuando hablamos de defensa nacional, nos referimos a los estados garantizando el futuro y bienestar de los pueblos y la soberanía nacional, en contra de cualquier amenaza existente. La defensa de la nación hace que los pueblos se identifiquen con una causa común, ya sea defenderse de agresiones externas. Estamos en un momento histórico caracterizado por la agresividad bélica y las amenazas a las distintas naciones del mundo. En este punto, con todo lo que está pasando, o embarcarse en una recuperación económica, es necesario identificarse con una causa más grande que los distintos sectores de la población, ideologías políticas, etc. Porque esas causas son las únicas que cambian la historia, y son también las únicas que garantizan la seguridad de la población presente y de las generaciones futuras. Los despliegues militares en Medio Oriente, etc. Debería quedar claro que ningún tipo de ataque preventivo a otro Estado-nación puede garantizar la defensa del país, sino que todo lo contrario, solo genera ruptura, desestabilización y destrucción interna. Es justamente el concepto de defensa nacional lo que es